¿Qué tal a todos? Un abrazo muy especial. Bienvenidos a mi canal de YouTube, @elcantantedelgol.oficial. Y queríamos arrancar esta sección de entrevistas que van a tener que ver con el deporte y con muchas otras actividades en nuestro país y en el mundo entero. Y he querido invitar a nuestro presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el doctor Ramón Yesurún, para que hablemos un poquito de la vida, hablemos un poquito de su historia. Y por supuesto, hablaremos un poquito de ese deporte que nos apasiona, que es el fútbol. Y otro deporte que nos apasiona a los dos, que es el baloncesto. Bienvenido, doctor Yesurún. Un inmenso placer tenerlo con nosotros y con toda la audiencia del mundo entero, porque ya esto se generalizó. Bienvenido, doctor Yesurún. Javier, muchas gracias. Pues realmente me siento muy enaltecido de que este programa me hayas invitado. Y bueno, aquí estoy absolutamente disponible para que conversemos de lo que quieras. De cualquier cosa. Arranquemos, doctor Yesurún, hablando un poquito de su historia. Dónde nace Ramón, la familia, su esposa, sus hijos. Un poquito de la infancia de Ramón Yesurún. Cómo se vivió, cómo vive la infancia Ramón Yesurún. Bueno, yo soy barranquillero. Mi papá barranquillero. Mi mamá era paisa, pero de muy niñita se fue a vivir a Barranquilla con sus padres. Ahí pues de ese fruto nací yo y el primogénito de una familia en donde somos, tengo 3 hermanos, somos 4 en total. Y bueno, viví toda la vida, o digamos la primera parte de mi vida en Barranquilla. Allá estudié, allá estuve en la universidad también, en la Universidad del Norte. Me gradué de administrador de empresas. Y bueno, fui haciendo una secuencia, yo diría que muy normal de vida. Digamos lo que los padres quieren para sus hijos, cumpliendo todas las etapas de niño, de adolescente, de joven y ya de adulto. Luego, pues, cuando entro a la vida profesional, coincide con mi matrimonio. Tengo 3 hijos, hoy ya tengo 9 nietos. Dios mío. La familia ha sido muy fecunda, gracias a Dios. Y bueno, yo creo que en términos generales, en lo que tiene que ver con el tema de familia, ese es el resumen. ¿Qué hacía Ramón Yesurún de niño? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? Yo era un niño muy normal, era una época pues muy distinta a la de hoy. Pues en el colegio, nuestras vacaciones eran en la cuadra, era una etapa de vida muy distinta a la de hoy. Yo diría que muy silvestre, muy sana y muy sin peligros. Jugaba todo el día, era mi pasión cuando no estudiaba, obviamente. Y como dije ahorita, pues fueron etapas muy normales que quieren de pronto los padres para sus hijos. Las fui cumpliendo con travesuras, con logros, con decepciones de pronto, con algunas tristezas mínimas afortunadamente. Pero, como te digo, pues muy, muy, muy normal. ¿Cuál fue la alegría más importante de Ramón Yesurún de niño? ¿Qué es lo que más recuerda, Ramón? La verdad es que yo sí le agradezco mucho a mis padres porque yo viví una infancia muy feliz. Una infancia, como decía anteriormente, pues cumpliendo todas las etapas. Creo que los logros que uno va obteniendo de niño y luego de joven, el graduarse del colegio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi primera comunión, fue un día muy feliz. Feliz. Un día, pues sí, hubo la ceremonia religiosa, pero después hubo la fiesta con mis compañeritos. Yo no sé por qué tengo un lindo recuerdo de ese día. Y bueno, luego las navidades eran épocas muy lindas. Cuando nos daba regalos el Niño Dios, todo ese tipo de cosas realmente me generaban muchísima alegría y mucho más pues en el que crecí en un hogar muy sólido con mi padre y mi madre toda la vida, mis hermanos, y eso pues nos generó a nosotros cero trauma por tener realmente un hogar muy, muy estable. ¿Cuántos hermanos son? 3 hermanos. 3 hermanos. 2 hombres y una mujer. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Eres el mayor. Cuando uno termina la etapa de secundaria, casi siempre tiene esa incertidumbre de qué voy a hacer, qué voy a estudiar. Yo creo que a todos nos pasó. ¿Por qué te inclinaste por la administración?
Es cierto, incluso mi papá me inscribió en cursos que se llamaban en esa época no recuerdo el nombre, de capacitación profesional, es decir, con expertos que lo guiaban a uno después de hacerle una presentación de las diversas especialidades que tenía el mundo universitario, buscando realmente qué es lo que más le satisfacía a uno para estudiar en la universidad y para luego ejercer. Y creo que acerté. Cuando finalmente dije, no, lo mío es la administración de empresas, me siento que ese es mi nicho. Y así fue. Yo entré a estudiar mi carrera en la Universidad del Norte de Barranquilla. Y hoy por hoy creo que fue un acierto. Me gustaban otras modalidades, me gustaba el derecho. Me gustaba, pero digamos que otras carreras, arquitectura, ingeniería, medicina, nunca me llamaron la atención. Y en eso, pues yo tengo una lección, yo creo que la persona sí nace luego de su transegar y de su recorrido de joven, de adolescente, de ver finalmente que lo que finalmente le gusta. Por eso yo creo que el colegio, que en la época mía, creo que la tuya también, es muy integral. Sí. Uno hoy dice, ¿por qué me ponían clases de física o de química? Eso no me gusta, no. Yo creo que está bien porque te estás haciendo o estás recibiendo, aglutinando ideas de otras áreas como para que tú te convenzas si es lo tuyo o no es lo tuyo. Y finalmente, pues quedé muy claro que lo mío era la administración de empresas, que fue finalmente la carrera que estudié. Si a mí me dieron hasta mecanografía. Claro, mecanografía, arte industriales, donde era pésimo. Me tocaba con unas tablas en esa época y pintar. Las artes manuales eran un desastre. Sí, artes manuales. Y sigo siendo un desastre. Yo no sé, un alfiler. Enhebrar una aguja. No soy capaz. Y hay otras personas que tienen una facilidad total. Yo envidiaba a mis compañeros que sacaban 5, porque en esa época la máxima calificación era 5. Sí, era así. Presentaban un trabajo de eso y enseguida el profesor decía 5. A mí me ponían 1, 1,5 y tenía después que volver a hacer el trabajo manual y finalmente pasaba la materia, pero cuánta dificultad me creaba. Es cierto. ¿Qué hacía tu padre? ¿A qué se dedicaba? Mi papá fue un hombre que fue yo diría que uno de los pioneros en la industria de la refrigeración, del aire acondicionado específicamente en Barranquilla. Vivimos de eso, vivimos de su trabajo. Trabajaba mucho y logró realmente pues hacer una empresa de instalaciones, ya finalmente las hacía de equipos industriales, de grandes edificios. Mi segundo hermano, mi tercer hermano varón lo ayudó mucho ya al final, pero realmente fue su gran pasión y donde tuvo mucho éxito. Después de la administración, es decir, entras a estudiar administración, pero cuando uno entra, uno siempre tiene como algo, mira, uno dice, ¿qué será que voy a hacer después de esto? ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Cuál era tu visión de vida en la universidad? Digamos que más que la visión de vida, uno estaba cumpliendo el requisito de salir profesional. Y de los padres. Cumplirle a los padres, pero realmente no era cumplirle a los padres, era cumplirle a uno mismo. Hoy uno dice cumplirle a uno mismo. Yo hice mi universidad donde realmente creo que la disfruté, la combiné con el deporte como era obvio. No tenía nada direccionado como queriendo decir yo quiero ser tal cosa, quiero ser presidente de tal compañía o quiero no. Digamos que mi posición era, sin proponérmelo, era que transcurriera la vida y que la vida le deparara a uno pues lo que uno finalmente tenía que construir. Y así fue. Yo tuve experiencias laborales en el sector privado, tuve la experiencia dentro del sector privado en los gremios, tuve algo en la banca, luego fui funcionario público y tuve negocios particulares. En uno me fue muy bien, en otros no tanto. Yo creo que tuve una etapa profesional muy completa, muy integral, muchas experiencias en ese sentido, pues que creo que me han servido en la vida para poder desarrollar lo que en un momento determinado sigo haciéndolo. Yo no he descansado. Yo fui profesional a los 21 años y de ahí empecé a trabajar y no recuerdo haber parado un solo día, pero disfrutándolo. Yo creo que una de las habilidades, una de las suertes que tienen los seres humanos, muchos seres humanos, o algunos seres humanos, no sé cómo catalogarlo,
es poder trabajar en lo que a uno le gusta. Que no todos les pasa lo mismo. Hay gente que por necesidad, que por algunas circunstancias de la vida no tienen esa suerte. Alguna vez en un foro que tuvimos, alguien preguntó cuál es el trabajo que me ha disfrutado. Yo digo todos, porque todos me han gustado. He tenido esa suerte. De todas ha habido experiencias, por supuesto. Claro, experiencias. Sí. Vamos, si a uno la máquina del tiempo le diera la oportunidad de regresarse, si te dieras oportunidad, ¿qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer de esa época? Tú sabes que esa pregunta, Javier, yo me la he hecho muchas veces cuando uno a veces hace una recopilación o un diagnóstico remembrando lo anterior. Yo creo que haría la misma vida, pero si me diera la oportunidad, yo creo que muchos de los consejos que me dio mi papá o mi mamá, a quien no les paré bola y no les puse atención, se los tomaría porque en todos tenían la razón. ¿Cómo cuáles? No, cualquiera. A cualquiera, pero a veces mi papá me decía, mira, esto no creo que sea así, papi. Esta es la vida nueva. Lo que dicen hoy los muchachos, sí, es una vida moderna. Esto es lo que quiero. Y esto es lo que quiero. No tanto lo que quiero. Eso era antes, en la época tuya. Resulta que a los 6 meses, el golpe... Mi papá tenía razón. Eso sí, creo que mi papá tenía razón. Pero en términos generales, pues con todo, porque la vida está llena de esos aciertos, de errores, de alegrías y de también tristezas. Creo que hacen parte. Es muy difícil exigirle a uno la vida hoy, regresar y que todo sea perfecto. Y es una frase muy cierta. Si todos los seres humanos fuéramos perfectos o todos los seres humanos fuéramos iguales, Qué pereza. el mundo no tendría ningún sentido. Sí, se volvería muy perezoso. Y hablamos de eso, pero podríamos decir también, a mí me hubiera gustado hacer esto para poder potencializar lo que ahora, por ejemplo, soy, porque eso casi siempre pasa. El momento triste. Momentos tristes, digamos momento triste. En ese momento, ¿no? En esa época. No, yo creo que, como te digo, había todo. Pues yo era un muchacho normal, travieso como todos. No tan travieso como otros compañeros que yo tenía. Creo que estaba en un nivel... Salvavidas, Ram. No, ella estaba en un nivel, digamos, muy normal. No cometía embarradas, digamos, sustanciales. Pero sí, era como todo, pues, era travieso. Pero yo creo que en el fondo algo que tú digas que me duela, que me haya dolido en esa época, ninguna. Eso es una gran virtud. Sí, yo creo que es más que una gran virtud, un aliciente de decir, bueno, me comportaba porque fui castigado muchas veces por errores que cometía o por desobediencia ante los padres. Pero como te digo, voy muy todo dentro de lo normal. Ramón, sales de la universidad. Y uno cuando sale de la universidad dice, no, uno cree que agarro el cielo con las dos manos. Increíble, así es. Yo estoy ya listo. El dueño del mundo. El dueño del mundo Sí, soy cierto, yo. Cierto. ¿Qué hiciste para después de la universidad? Yo salgo de la universidad, incluso antes de salir de la universidad, yo hago un semestre de práctica que lo exigía la carrera mía, en donde tenía que trabajar 6 meses en cualquier empresa, cualquier industria, aprobada obviamente por la universidad. Y en esa empresa donde estuve, terminando ya mi carrera antes de graduarme, me dijeron, queremos que te quedes. Y realmente me quedé ahí 2 años y medio, trabajando con ellos ya después de graduado. Incluso mi ceremonia de grado fue ya siendo funcionario de la empresa. Y de ahí partí ya a otras actividades diferentes. Yo tuve tuve una modalidad de estar en empresas dentro de lo que yo aprendí en la universidad, dentro de lo que yo creía que podía ser útil, pero muy diversificadas. No me encaucé como ha pasado con muchas personas, además con mucho éxito y muy bien, que se vinculan a una empresa determinada y duran 30, 35, 40 años. Y si duraron 30, 35, 40 años porque fueron muy exitosos y terminan pues ya retirados sin la oportunidad de ver, y cuando digo sin la oportunidad de haber estado en otras áreas, no estoy criticándolo, estoy diciéndole que eso es un sistema de vida absolutamente respetable. Pero yo fui digamos que estuve en muchas experiencias diferentes la una a la otra, pero todo, repito, dentro de mi especialidad de lo que estudié. Ahora decías que estuviste en el campo público. ¿Cómo te fue ahí?
Bien, ¿Cómo fue el público? yo fui... Es muy difícil el campo público. De hecho, tuve, después de retirado, muchísimas opciones de ocultaron si quería volver. Pero la experiencia, yo no digo que fue mala, es buena porque uno aprende mucho, pero hay mucha exigencia. Después de eso vienen... La gente te denuncia, como le pasa a todos los funcionarios. Todo eso es normal. Pero yo tuve una experiencia muy buena. Yo estuve en el Atlántico, manejé una empresa que era muy sensible, que era la Lotería del Atlántico, cuando las loterías eran loterías. Sí. Cuando funciona. Eran fundamentales para la programación y para la financiación de los temas de salud. Y ahí estuve y me fue muy bien. Luego estuve en Bogotá, en una empresa a nivel nacional, donde también tuve una buena experiencia, pudimos hacer crecimiento de la misma. Y luego sí regresé a manejar temas personales míos. Hice unas 2, 3 sociedades con amigos. En una no fue bien, en otra no fue regular. En una me quebré, eso hay que decirlo. Pero yo creo que todo haciendo parte del enriquecimiento conceptual y de maduración que necesita un ser humano. ¿Y cómo? Yo sé que tienes otra pasión que yo comparto y que adoro, además amo muchísimo, porque me lo dio casi todo, por lo menos en mi caso, el estudio, hasta novias me dio. Estamos hablando del baloncesto. Y fuiste jugador de básquetbol. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa época? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo fue esa época de baloncetista? ¿Cómo te sentías? Porque sé además que eras buen jugador, de los buenos. Fue una época absolutamente maravillosa, linda de mi vida. De muy joven, yo empecé a jugar baloncesto. Yo jugaba fútbol, pero fútbol, si bien me defendía, yo yo entendía que para ser jugador futbolista de alta competencia no era lo mío. No llegaba, pero no era enfermo el balón de fútbol, enfermo como te decía ahorita en Navidad cuando nos ponía el Niño Dios, me daban camioncitos y me daban aviones de pilas, pero siempre había un balón. Y lo mío era el balón. Los carritos los usaba el primer día y después era el balón, y el balón a los 3 meses estaba... Porque en esa época tener un balón era una joya. No es como hoy que el balón hay en todas partes. Tener un balón, de ahí sale la gran frase que sigue subsistiendo todavía: el dueño del balón. El dueño del balón. Que el dueño del balón era el de la cuadra, que tenía balón y ese jugaba sí o sí. Y como le pusieran problema, cogía su balón y se regresaba para su casa y se acababa el partido. Sí. De ahí salió la frase del dueño del balón, que era lo más cierto que hay. No, lo iban a buscar a uno a la casa porque no era el dueño del balón. Y yo era enfermo del balón. Pero hablemos del baloncesto, que es lo que me preguntas. Yo empecé a jugar baloncesto en el bachillerato en el colegio y como que veía que me iba bien. Había menos competencia que en el fútbol. Y fui desarrollándome, llegué a la selección de mi colegio, jugamos intercolegiados. Y un día el técnico de la selección Atlántico, tenía yo, bueno, y en la universidad también empezamos a desarrollar el basquetbol. Me acuerdo que me dice, estaba practicando en el estadio de baloncesto y me llamó y me dijo: la selección Atlántico se convoca el lunes y tú estás en la preselección. Yo me le quedé mirando, no lo podía creer. Esa noche no dormí, ahorita me preguntaba de los días felices, creo que ese fue un día feliz. Y de ahí empecé a desarrollar el baloncesto a través de la selección, con un grupo de amigos absolutamente extraordinario, gente muy buena, con las cuales hoy, con la gran mayoría de ellos, preservo un gran cariño y una gran amistad. Fue una época maravillosa porque además se hicieron torneos nacionales muy seguidos. Entonces, cuando había un viaje, no había nada más emocionante que el viernes nos vamos para Bucaramanga a jugar un partido, nos vamos para Cali, nos vamos para Medellín o Bogotá. Y esa semana era pletórica en emociones. Practicábamos fuerte, viajábamos. Y hicimos un muy buen equipo de la selección Atlántico. Llenábamos el estadio cuando jugábamos de local. Pero más que el deporte en sí, lo más importante para mí en esa época fue la lección de vida que recibí. La madurez que obtuve y realmente la gran fraternidad, como lo decía hace un rato, con los compañeros que Dios tuvo la fortuna de ponerme en ese. Ese es un deporte, sobre todo el entorno, ¿no?, que se mueve. El basquetbol es un deporte maravilloso. Es espectacular. Yo no puedo decir que es mejor que el fútbol porque me mata, me toca ir. No. Pero porque el fútbol, digamos que el fútbol no tiene comparación. No, pero sí, no tiene. Pero apartémonos de eso. En practicar el baloncesto, los que nos gusta el baloncesto, los que lo jugamos, qué deporte. Sí. Deporte maravilloso. El que inventó el baloncesto
es un genio como el que inventó el fútbol también. Son unos genios, los que inventaron el deporte, el béisbol. El canastico aquel donde tiraba la pelotica, no Ese, sino que la leyenda de que un invierno, ¿qué les pongo a distraer a mis muchachos ahora que hace mucho frío? Y haciendo bosquejitos lo tiraban a la canasta de la basura y dicen, este es el deporte. Dicen que así se inventó el baloncesto. Es una leyenda, pero muy válida. Pero así es así. Puede ser muy posible, pero es un deporte absoluto. Lo disfruto mucho. Todavía. Televisión, no, ya practicar no. No, practicar no, pero El otro día me puse a jugar y me tronaron la rodilla y me asusté y dije, retírate. Sin partido de despedida, pero retírate. eso es tema realmente para mí también apasionante. No me pierdo un buen partido de baloncesto. Bueno, aprovechemos. ¿Qué piensas del básquetbol que está dándose ahora en nuestro país? Me gusta mucho. Me encanta y sigo los partidos. Creo que todavía es incipiente. O sea, escuchas a José de Jones. Escucho a José de Jong. José de Jong fue jugador, entrenador, ahora es periodista, un gran tipo. Muy bueno. Le ha dado su vida al básquetbol y un gran señor. Saludo para él si nos ve. Pero sí, lo disfruto mucho. Creo que lo que vienen haciendo en WIG es muy bueno. Ya hace varios años. Creo que creo que ni siquiera es semiprofesional, creo que es profesional. Creo que es muy bueno. Y ve uno ahora un basquetbol totalmente diferente a la época nuestra. Sí. Mucho más dinámico, mucho más fuerte. Como debe ser, ¿no? Es que el baloncesto es el deporte que más evoluciona. Evoluciona mucho. Dentro de su normatividad. Uno ve los playoffs de la NBA que yo no me los pierdo. Y lo que uno observa ahí es casi que increíble, que uno creyera que algún día podía suceder. Es una cosa maravillosa los basquetbolistas. Además los ponen a jugar todos los días. Eso es una y no pasa nada. Es una inversión, Ramón, que uno tiene que hacer, porque es una inversión, hay que pagar para verlos. Sí. Hay que pagar como todo el deporte ya en el mundo, porque si no, ¿de qué se sostiene? No, y la película y todo. Todo. Aquí lo único criticable es el fútbol, pero lo demás sí, todo el mundo sin protestar paga y disfruta. Paga y disfruta. Si usted quiere ver buenas películas, entonces tiene que tener alguno de los canales que son pagos. Y eso pues es normal, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Y en Estados Unidos, las ligas mayores de béisbol y la NBA, y nadie protesta, tienes que comprar para verlo. Si te sientas en tu casa cómodamente a tener un televisor maravilloso, a ver con tremenda calidad de producción un partido, claro, no puedes pretender que sea gratis. Así es. A uno hay varios bichos que le van picando y esos bichos se le van quedando a uno. Y uno de esos bichos, hay quienes dicen que uno es la política y la otra es el fútbol. La política veo que no mucho, aunque ahora vamos a contar la historia un poquito de cuando quisiste ser alcalde de Barranquilla. Pero ese bicho del fútbol, ¿cuándo te picó? Depende a la que te refieras. Si es el fútbol que le gusta a uno. El fútbol, desde que nací. Y además, te quiero contar algo que no me has preguntado. En mi casa, ni mi papá ni mi mamá eran deportistas. Yo no recuerdo haber visto a mi papá nunca con un par de zapatos de caucho, ni mi mamá menos. Mis hermanos tampoco. Lo mío fue totalmente innato. Lo mío nació con mi gestación, no sé con qué, pero la pelota para mí desde que yo tenía uso de razón era fundamental. Yo era enfermo, yo me acuerdo que en mi casa llegaban 4 periódicos al día. Llegaba El Tiempo, llegaba El Espectador, llegaba El Heraldo y llegaba El Diario del Caribe. Los 4 periódicos, en mi casa estábamos suscritos y yo devoraba, yo llegaba al periódico. En esa época todos los periódicos tenían una separata deportiva. Sí, claro. Todos tenían. Y yo era enfermo y estaba pendiente, pues obviamente las informaciones que ellos suministraban, estaba pendiente de todos los partidos, de las fotos del campeonato. En los domingos, otro de los regalos que recibía como grado era el transistor para ir los partidos de todos los equipos. Yo creo que nació conmigo, eso arrancó conmigo el fútbol y el deporte en general. ¿Qué grupo deportivo escuchaba en ese momento? ¿Quién estaba ahí? Yo lo escuchaba todo, pero yo alcancé a escuchar a Carlos Arturo Rueda. Recuerdo perfectamente. Y todos los contemporáneos de él los escuchaba, porque en esa época no había televisión deportiva. La televisión era muy rudimentaria, era la televisión en blanco y negro. Y además me paraban a las 8 de la noche, al horario de niños se acabó, a dormir, mañana tiene colegio. Entonces, yo diría que por allá en el año 70 y pico, empezaron a transmitir como una gran novedad en blanco y negro los partidos de fútbol de la Selección Colombia de la Copa América del año 75. 75. Es donde empezó a Sí. empezamos a disfrutar
el fútbol. Bueno, habíamos tenido el Mundial de México 70 y el Mundial de Alemania. de Alemania en el 74. Pero en Colombia, hablando de Colombia, de la producción de Colombia, de los partidos de Colombia, creo que ahí fue donde empezó a desarrollarse. No había todavía... Pero era más radio que televisión. Sí, mucho más. Todavía. Televisión. Es más, el radio uno no lo desplazaba. Uno veía por televisión, pero seguía con el radio. Porque es que, y en esa época en radio, imagínate, Pastor Londoño, que era lo Pastor, por ejemplo, lo recuerdo en esos partidos del año de la Copa América, me recuerdo mucho del Pastor. No me la deja ahí Boricua. No me la de. No me la deja Boricua. Y el Boricua era el Junior, entonces uno le daba rabia que dijeran. Sí, pero así fue y la verdad que eran transmisiones excelentes. Uno disfrutaba mucho y oía y sintonizaba desde una hora antes del partido las entrevistas y los comentarios. Y después de. Era un modo operandi que a los que nos gustaba nos anclaba y no le permitía a uno ninguna otra actividad diferente a escuchar el transistor. ¿A qué edad te casaron? Yo me casé muy pelado, yo me casé recién cumplido 25 años con una chica que tenía 21. Esa chica de 21 lleva 46 años conmigo y está más contenta todavía. Sí. Después le preguntamos a ella, personalmente, a ver si es verdad. Por lo menos tú sí estás contento. Yo estoy muy estable. Yo creo que Javier, una de las... Es una gran señora. Espectacular. Gracias. Una de las grandes... cuando uno hace un balance de vida, porque los balances de vida no puede hacerlo uno cuando ya se va a morir, sino uno no sabe cuándo se va a morir. Los balances de vida, si hay algo que uno le satisface es qué construiste como familia. Y cuando tú construiste una familia que es buena, que tus hijos te responden, que es fecunda, que es unida, yo creo que por encima de todo es la mayor satisfacción del mundo. Sí. ¿Alguna vez quisiste ser alcalde de Barranquilla? ¿Qué pasó? Cuéntanos esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? No, fue digamos que un momento donde algunos jefes políticos me dijeron, hombre, tú tienes el perfil, a ti te conoce la gente, ¿por qué no hacemos el ejercicio de... No fui candidato, digamos que fui precandidato. Es la misma cosa. Y hice un ejercicio como de 40, 45 días, fui a los barrios, conocí sitios de mi ciudad que ni me imaginé que existían. Finalmente, por esas alianzas políticas, llegó un momento que me dijeron, no, te va a tocar declinar a favor de otro. Y dije yo, lo hice. Mamá, lo hacía o lo hacía, porque... Y se frustró y la verdad, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada por lo que te decía ahorita, el sector público es muy complicado. Yo admiro a los servidores públicos porque son realmente, si uno piensa que todos son buenos como deben ser, es un apostolado de vida. No pagan bien, todo el mundo está encima de ellos, les exigimos los ciudadanos como debe ser además. Y no es fácil. Yo por eso el buen funcionario público yo creo que son personas, hombres o mujeres, que hay que hacerle una estatua porque realmente pero hacen una labor maravillosa. ¿Cómo es esa historia que una vez hacen una reunión y entonces llega... apoyando el Partido Liberal. Sí, me estaba apoyando el Partido Liberal. Me estaba apoyando el Partido Liberal y cuando ya se deciden que desmontan lo mío para poner otra persona, llega la jefe del Partido Liberal en ese momento con una encuesta que acababa de salir, de contratar y ya estaba el resultado. Y ella llega al acto donde se va a nombrar a la otra persona nueva. Pide la palabra a ella, hace la presentación y dice, mire la encuesta que me acaba de llegar, ustedes están locos en Barranquilla. Esta es una ciudad liberal, la muerte. Y hago una encuesta del Partido Liberal y mira lo que me sale. Aparece primero un señor y que Ramón Chuchulón, ¿quién es ese? Yo estaba ahí, al lado. Todo el mundo se mira. Dice, ahí está el señor Yesurún, pero ya él va a declinar. Y no es Chuchulón. Y no es Chuchulón, es Yesurún. Si esa fue una anécdota, después todo el mundo a la salida me decía, porque pues fue increíble. Me fui más contento a mi casa y obviamente siguieron ellos en el transcurso pues, de esas elecciones y yo no participé y no volví realmente pues a pensar en esa posibilidad. Ni lo piensas. Ni lo pienso. Ni lo piensas. Estamos... Bueno, ¿cómo llegas al tema del fútbol? Sabemos que por el lado del Junior de Barranquilla, por una junta que tenía el Junior y demás,
pero cuéntanos un poquito la historia de cómo venga, haga parte de este equipo, haga parte, cómo llega a eso. En el año 84, porque no se me olvida, pues yo era muy amigo del mayor accionista del Junior, que fue el Char, que era gobernador, y yo era su subalterno como gerente de la lotería, que lo comenté ahorita. Yo fui una tarde a su despacho, yo iba mucho allá a conversar con él al final de la jornada, y lo vi en el escritorio de la gobernación, 5:30, 6 de la tarde, con un papel, y yo veía que tachaba, agregaba, corregía, y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, es que en 2 horas es la asamblea del Junior, y estoy armando la nueva junta directiva. Digo, junta directiva para el Junior, digo, este mes. Se me queda mirando, me gusta, y me vuelvo loco. ¿Tú por qué no me hayas dicho? Coño, y tachó, no me puso mi nombre. Y esa noche fui elegido. Y desde ahí yo diría que no he parado. Obviamente, eso era Don Oren. Claro. En el fútbol yo fui a Don Oren hasta que llegué a la Dimayor en el año 2006. Digamos, no era mi modo, no era mi modo vivendi. Y desde ese día del año 84 entré a la Junta del Junior y empecé casi que desde el día siguiente a asistir como representante del Junior en compañía del presidente de turno del club, o a veces solo, como el representante del equipo en Dimayor y en Federación, a las reuniones, a las asambleas. Y ahí fui conociendo gente que me conocieran a mí, y digamos que se fue ejerciendo ya un conocimiento y una amistad con todos los dirigentes, que se fue cristalizando, se fue solidificando hasta que llegué a ser elegido en algo que no. Ahorita tú me preguntaste qué soñaba yo. Yo nunca soñé con ser ni presidente de Mayor ni presidente de la Federación. Nunca se me pasó, admirando yo a los Leonel Londoño, a los Alfonso Senior, a los Jorge Correa, pero nunca me lo imaginé. Y en el 2006 alguien me dijo, 3, 4 presidentes del club, y me dijeron, hombre, tú tienes el perfil, porque quedaba vacante la presidencia de la Mayor. Y lo pensé, lo repensé y dije, hay que salir a buscar votos, yo de pronto eso no es lo mío. Pero finalmente se dio y fui elegido, y luego pues pasé a la presidencia de la Federación. De esos, uno siempre recuerda amigos y amigos que le han enseñado cosas. En ese momento, cuando llegas a asistir a la reunión de Mayor de Federación, ¿a quiénes recuerdas en este momento que diga, les aprendí, fueron como mi faro? Yo siempre dije, eso está bien hecho, de parte de esas personas. Muchos. Te voy a decir unos nombres, pero corro el riesgo de pronto de Sí, uno a veces hace que se me olvida algo, sí. y de pronto se me resiente. No, yo le aprendí mucho a Jorge Correa. Tuve una linda amistad con Alex Gorayet. Le aprendí mucho a Alex. Maestro, Alex Gorayet. Obviamente, el primero de todos, a Fachar. Fachar era un excelente dirigente del fútbol, y en esa época, pues, con más razón, Gustavo Moreno, Álvaro González, Hernán Mejía. Fui muy amigo de Alfonso Senior, muy querido siempre, el mismo León Londoño. Como te digo, te nombré unos y de pronto olvidé otros. Hubo un gerente del Junior que se llamaba Efraín Tejada, que le aprendí mucho. Sí, Porque con él trabajé mucho el comienzo, y es donde uno empieza a recibir las primeras enseñanzas, que son las que más le quedan, ya lo recuerdo mucho. Efraín Tejada lo nombré. Sí. Y bueno, y muchas otras personas más que llegaron posteriormente. El dirigente del fútbol es digamos que es un estereotipo de persona que la gente no la califica bien, y todo el mundo, como el fútbol es tan apasionante, a todos les gusta el fútbol, todo el mundo se cree con habilidades para ello. Es como si, a mí me gusta, por ejemplo, los temas jurídicos y los temas de derecho, pero a mí me dan el caso de cualquier persona y se va para la cárcel a los 2 minutos. Sí, claro. El dirigente del fútbol es igual. El dirigente del fútbol, la única manera como empieza a ser exitoso es con experiencia. Con experiencia. El fútbol no lo aprendes tú en códigos, en libros, ni por internet, ni siquiera en una universidad. El dirigente del fútbol aprende es recibiendo palos, recibiendo experiencias, recibiendo enseñanzas, vivencias de todo tipo. No es la vivencia de un escritorio, de buscar un patrocinio, no. Vivencias en un vestuario, vivencias en el conflicto con un jugador, vivencias en la reunión con un director técnico. Todo ese acervo de actividades son los que te terminan formando al dirigente del fútbol. Por eso la gente dice que los dirigentes del fútbol
está muy viejo, dura mucho tiempo. Yo creo que tiene sus razones. Y es que un dirigente del fútbol con 20, 30 años de experiencia es el que menos se equivoca, porque seguimos equivocándonos, pero son los que menos se equivocan. La experiencia es fundamental y las vivencias durante mucho tiempo son fundamentales realmente para poder ser o intentar ser exitoso en esta actividad. En una próxima emisión vamos a seguir hablando con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el doctor Ramón Yesurún, sobre los aciertos, sobre los errores, sobre tantas cosas críticas y demás que se le han hecho. Estará respondiendo para nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. @elcantantedelgol.oficial. Lo estaremos anunciando. Será pronto, muy rápido, para que ustedes conozcan muchas otras cosas del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Volvemos, muy amables. Yo diría que más que errores, dolores o golpes, como el de Qatar, que para mí fue terrible, la gente no sabe, solo en mi familia saben lo que yo sufrí, y hoy no existe, ayer nos quitaron celulares, nos quitaron computadores, nos quitaron llamadas, todo, Pero una cosa totalmente penal absolutamente nada. absolutamente de nada, Aquí. absolutamente de nada. Exigen y llaman y dicen, ¿y cuándo lo van a apresar? Que apresar que aquí no hay nada.